A las 9 de la mañana, la policía llamó a mi puerta. Venían a llevarse a mi hijo menor esposado, acusado de golpear brutalmente a su novia. Yo vi los rasguños en su cuello. Vi sus nudillos llenos de sangre. Todo apuntaba a que él era el culpable. Pero cuando comencé a investigar por mi cuenta, descubrí una verdad tan horrible, tan retorcida, que me obligó a tomar la decisión más difícil que un padre puede tomar: destruir la vida de uno de mis hijos, para salvar al otro. Quédate, porque el monstruo de esta historia estaba durmiendo bajo mi propio techo. Si te gustan las historias de misterio y justicia implacable, suscríbete a Voz Forum. Empecemos. La noche anterior, mi hijo menor, Mateo, llegó a casa tambaleándose. Cuando le pregunté qué había pasado con su novia, Valeria, me evadió. Me dijo que habían tenido una discusión en el auto, que la había dejado en su casa a las 7 de la tarde y eso era todo. Pero noté que su voz temblaba. Noté los rasguños frescos en su cuello y sus nudillos rojos y magullados. A la mañana siguiente, la pesadilla comenzó. Un detective y 2 oficiales se pararon en mi puerta con una orden de arresto. Mateo bajó las escaleras en pijama, se puso pálido como un fantasma y preguntó qué pasaba. El detective le leyó sus derechos. Le dijeron que Valeria estaba en el hospital, con el rostro destrozado, y que ella misma lo había señalado como su atacante. Además, los vecinos confirmaron haber escuchado gritos provenientes del auto de Mateo. Mi hijo entró en pánico. Lloraba y juraba que era inocente mientras le ponían las esposas a la espalda. Yo me quedé paralizado en la puerta, viéndolo caminar hacia la patrulla. Pensaba en los rasguños, en la sangre en sus manos, en su actitud defensiva. ¿Acaso mi propio hijo era un abusador? Esa misma tarde fui a visitarlo a la cárcel del condado. Mateo estaba sentado en un banco de metal, vistiendo el uniforme naranja, aterrorizado. Me suplicó que le creyera. Le exigí que me explicara por qué Valeria estaba casi muerta a golpes y por qué él tenía las manos destrozadas. Se inclinó hacia adelante, llorando. Me confesó que se habían peleado a gritos en el auto, que ella lo había golpeado primero y él la tomó de las muñecas para detenerla. De ahí venían los rasguños. Me juró por su vida que la dejó sana y salva en su casa a las 7:30, y que luego, por la frustración, golpeó el volante de su auto con todas sus fuerzas, destrozándose los nudillos. Yo quería creerle. Deseaba creerle con toda mi alma. Pero el padre de Valeria ya había presentado cargos. La abogada me dijo que el testimonio de la chica era lapidario. Ella afirmaba que Mateo la llevó a un lugar aislado, la golpeó casi hasta matarla y la tiró cerca de su casa a las 10 de la noche. Cuando volví a ver a Mateo, estaba desesperado. Se ofreció a pasar por el detector de mentiras. Me rogaba que revisara su teléfono, su auto. Me dijo, con la voz rota: «Papá, yo la amo. Jamás le pondría una mano encima». Esa desesperación genuina me golpeó el pecho. Como padre, no podía simplemente abandonar a mi hijo. Decidí que, si la policía no iba a investigar más a fondo, lo haría yo mismo. Conduje hasta el vecindario de Valeria y comencé a tocar puertas. 2 casas más abajo, una amable anciana tenía una cámara de seguridad en su puerta. Le rogué que me dejara revisar las grabaciones de la noche anterior. Lo que vi en esa pantalla me heló la sangre. A las 7:35 de la tarde, el auto de Mateo apareció en cámara. Valeria se bajó del auto, caminando perfectamente bien, y Mateo se alejó en dirección opuesta. Pero la grabación no terminaba ahí. A las 9:45 de la noche, más de 2 horas después, un auto completamente diferente se detuvo frente a la casa. Valeria salió de ese vehículo tambaleándose, visiblemente golpeada, cayendo al suelo y arrastrándose hasta su puerta. Alguien más la había golpeado. ¿Acaso Mateo usó otro auto para despistar? Llevé el video directamente a la comisaría. El detective lo vio 2 veces y llamó a Valeria y a su padre para un segundo interrogatorio. Yo me senté detrás del cristal falso para observar. El detective le mostró el video a Valeria. «Tenemos pruebas de que llegaste a casa a las 10 de la noche en un vehículo diferente, y ya estabas herida». «¿Quién te trajo a casa, Valeria?», preguntó el oficial. La chica comenzó a temblar violentamente. No quería responder. De repente, se arrojó a los brazos de su padre y comenzó a llorar tan fuerte que le faltaba el aire. Su padre la abrazó y le rogó que dijera la verdad, que le dijera quién le había hecho eso. Valeria levantó la vista, miró al suelo y pronunció un nombre. Fue Damián. Mi estómago se desplomó hasta el infierno. Damián era mi otro hijo. Mi hijo mayor.
Tenía 22 años. Siempre tuvo problemas de ira y supuestamente se había ido a un viaje de trabajo un par de días atrás. Valeria, sollozando, confesó la peor traición imaginable. Llevo 2 meses viéndome con Damián a escondidas de Mateo. Anoche, después de que Mateo me dejó, me encontré con Damián. Discutimos. Se volvió loco y me golpeó sin piedad. Luego me amenazó de muerte. Me dijo que si le decía a alguien que fue él, regresaría a terminar el trabajo. Me ordenó que culpara a Mateo, o me mataría. El padre de Valeria palideció. Había estado a punto de destruir la vida de un chico inocente. El detective me miró a través del cristal y luego entró a la sala de observación. Me preguntó dónde estaba Damián. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Mi cerebro intentaba procesar el horror. Mi propio hijo, Damián, había golpeado a una chica, la había amenazado de muerte y había permitido que su hermano menor, su propia sangre, fuera a la cárcel por un crimen que él cometió. Le di los datos del auto de Damián a la policía. Mientras lo hacía, me sentí como el peor padre del mundo. Los recuerdos empezaron a inundar mi mente. Damián golpeando las paredes cuando era adolescente, sus exnovias desapareciendo de nuestra vida sin decir una palabra, sus constantes despidos del trabajo porque siempre los demás tenían la culpa. Las señales de alarma siempre estuvieron ahí, brillando en rojo, y yo, por amor ciego, las ignoré. Creí que solo era un chico con mal genio. El detective emitió una orden de arresto nacional contra Damián y comenzó a rastrear el GPS de su teléfono. Me miró con compasión y me dijo: «Ve a buscar a tu hijo menor. Sácalo de esa celda y llévalo a casa». El viaje en auto hasta la cárcel duró 10 minutos, pero se sintió como una vida entera. ¿Qué le dices a tu hijo cuando descubres que su propio hermano lo incriminó? La mujer de recepción me hizo esperar 30 minutos. Finalmente, un guardia trajo a Mateo. Se veía tan pequeño, tan roto. El uniforme naranja le quedaba grande y sus ojos reflejaban un terror vacío que jamás le había visto. Caminamos hacia el auto en absoluto silencio. Intenté decirle cuánto lo sentía. Intenté disculparme por haber dudado de él. Mateo simplemente se encogió en el asiento, alejándose de mí como si yo fuera a golpearlo. Tenía la mandíbula apretada. Al llegar a casa, subió directamente a su habitación y cerró la puerta con llave. Minutos después, lo escuché llorar. No eran gritos, eran sollozos ahogados, silenciosos y rotos. Eso me dolió 1000 veces más. 2 horas después, mi teléfono sonó. Era el detective. Habían rastreado el teléfono de Damián. Estaba escondido en un motel barato a 3 estados de distancia. La policía local lo había rodeado y lo habían arrestado sin incidentes. Sería extraditado en 48 horas. El oficial me confesó que, cuando arrestaron a Damián, él fingió no saber nada, pero en el segundo en que mencionaron el nombre de Valeria, pidió un abogado. Sabía perfectamente lo que había hecho. Esa misma noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era una llamada por cobrar desde la prisión del condado. Era Damián. Empezó a llorar por el teléfono. «Papá, por favor, tienes que ayudarme. Fue un accidente, te lo juro». Valeria me sacó de quicio y perdí el control por un segundo. Cerré los ojos. «Damián, la golpeaste y la amenazaste para que culpara a tu hermano». Hubo un largo silencio. Finalmente, dijo que sí. Pero entonces, su tono de voz cambió. Dejó de llorar y se puso a la defensiva. «Papá, no entiendes. Ella me estaba engañando con otros tipos. Solo quería enseñarle una lección de respeto. Las chicas creen que pueden hacer lo que quieran y los hombres tenemos que aguantarnos. Solo le mostré que las acciones tienen consecuencias». Mi sangre se congeló por completo. Estaba justificando haber mandado a una chica al hospital. «Damián, la masacraste. Dejaste que Mateo fuera a la cárcel», le dije. Él suspiró con fastidio. «Mateo está bien. Solo estuvo encerrado un par de días. Todos están siendo unos dramáticos. Necesito que me pagues un buen abogado». Mi mano temblaba de ira. Le dije que no iba a ayudarlo a evadir las consecuencias de sus actos. Damián me gritó por el auricular: «Siempre prefieres a Mateo. Soy tu hijo también». Le colgué el teléfono. Caí de rodillas en la sala de mi casa. Acababa de darme cuenta de que mi hijo mayor no era un joven confundido. Era un monstruo. Un psicópata narcisista que no sentía ni una gota de remordimiento. Los días siguientes fueron una agonía.
Mateo sufría ataques de pánico y despertaba gritando por las noches, soñando que seguía encerrado en esa celda. Comencé a llevarlo a terapia especializada en traumas. Yo no podía dejar de pensar en las señales que ignoré durante años. Entré a la antigua habitación de Damián y comencé a buscar. Debajo de su cama, en el fondo de un cajón, encontré un viejo diario de cuero. Al leer sus páginas, me dieron ganas de vomitar. Durante años, Damián escribió discursos de odio contra las mujeres. Describía cómo enseñaba lecciones a sus exnovias. Relataba cómo disfrutaba agarrándolas con fuerza para dejarles moretones y cómo las acosaba por la noche después de que terminaban con él. Era un patrón de violencia sistemática y premeditada. Tomé el diario, conduje hasta la oficina de la fiscal y lo puse sobre su escritorio. Entregar esa libreta garantizaba que mi hijo pasaría una década tras las rejas, pero era lo correcto. La fiscal leyó el diario y me dijo que, gracias a mi valentía, iban a sumarle cargos por acoso prolongado e intimidación. Cuando regresé a casa, Mateo me estaba esperando en la sala. Su abogado le había contado que yo entregué el diario a la fiscalía. Por primera vez desde que salió de la cárcel, Mateo caminó hacia mí y me abrazó con todas sus fuerzas. Lloramos juntos. Me dijo, gracias por creerme. Gracias por elegir lo correcto en lugar de protegerlo. En ese momento, supe que nuestra relación tenía salvación. Semanas después, acorralado por el diario, el video de seguridad y los testimonios, Damián aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio que lo habría hundido de por vida. Llegó el día de la sentencia. Me senté en la parte de atrás del tribunal. El padre de Valeria estaba al frente. Mateo no quiso asistir. El alguacil trajo a Damián con el uniforme naranja y las manos esposadas. La fiscal leyó la declaración de impacto de Mateo, detallando el terror de ir a la cárcel por un crimen que no cometió y la traición imperdonable de su propio hermano. Luego leyó la declaración de Valeria, detallando sus ataques de pánico y su miedo a los hombres por culpa de la golpiza. Damián miraba a la pared, sin mostrar una sola emoción. Estaba completamente vacío por dentro. La jueza lo miró con asco y lo sentenció a 10 años de prisión estatal, con libertad condicional recién al 7º año, además de ordenarle tratamiento psiquiátrico obligatorio. Mientras el alguacil se lo llevaba, me puse de pie. Quería decirle que lo amaba, despedirme de él. Pero Damián giró la cabeza con desprecio y se negó a mirarme. Esa fue la última vez que vi a mi hijo mayor antes de que se lo llevaran a la prisión de máxima seguridad. Ha pasado un año desde aquella pesadilla. Mateo tomó un año sabático. Su historial de arresto fue borrado por completo y ahora está estudiando justicia penal en la universidad en línea. Quiere ayudar a personas que han sido acusadas falsamente. Valeria sigue en terapia, pero poco a poco está recuperando su vida y ha comenzado a salir con un chico que la trata con respeto. Yo visito a Damián en la cárcel una vez al mes. Las conversaciones son frías y distantes. Él dice que está yendo a sus clases de manejo de ira, pero sé que en el fondo, sigue siendo el mismo. He aprendido a aceptar que la familia no significa encubrir el mal. A veces, ser un buen padre significa entregar a tu propio hijo a la justicia para que no destruya la vida de personas inocentes. No es un final feliz, pero al menos, es un final justo. Y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías entregado el diario de tu propio hijo a la fiscalía para que lo condenaran, o habrías quemado las pruebas? Te leo en los comentarios. Si esta historia te dejó helado, dale like y suscríbete a Voz Fórumes para más casos de justicia implacable. Nos vemos en el próximo video.